Queridas hermanas, hermanos, para recibir un milagro es necesario no solamente el amor de Dios, sino también la fe de quien espera un milagro. Por eso, como la gente de la población donde creció Jesucristo no creía en Él, Jesús no tuvo el poder para hacer milagros. Hay que darle a Jesús, de cierta manera, el poder para que Él actúe con nosotros, y esto se hace creyendo en Él. Son muchos los que intentan reducir todo a lo material, a lo humano, y por tanto no son capaces de abrirse a lo espiritual, a lo que está más allá de la materia y de lo humano. Su ceguera les impide reconocer a Dios y por tanto también reconocer a Jesucristo, a quien a toda costa intentan rebajar o reducir a un simple hombre, a un filósofo, a un idealista, a alguien con poderes psíquicos o cosas semejantes, pero no creen que sea hijo de Dios. Por esta razón, para tratar de explicar por qué el hijo de un carpintero tenía tanta sabiduría, estas personas que quieren decir que Jesucristo es un simple hombre, no tienen vergüenza en afirmar sin fundamentos que Jesús se fue a estudiar con los grandes sabios a la India o a alguna tierra exótica lejana. Eso es lo que dicen. No son capaces de comprender que la sabiduría de Jesús no tenía sus bases en estudios o en lecturas de libros, sino en su divinidad, en que Él era Dios. Para que me entiendan, les voy a poner este ejemplo. Imaginen que ustedes tienen que hacer un examen de matemáticas o de historia o de ciencias naturales. Para pasar el examen, ¿creen que deberían estudiar? Claro que sí. Para responder adecuadamente tendrían que estudiar todo lo referente al tema, porque sólo así podrían responder correctamente. Pero ahora, imaginen que van a una entrevista en donde no les van a preguntar nada de ciencia, ni de historia o matemáticas, sino que la entrevista se va a centrar en ustedes mismos, en quiénes son, sus gustos, sus recuerdos, sus deseos, sus ilusiones, sus proyectos, su fe, etc. En este caso, ustedes no tendrían que estudiar. ¿Por qué? Porque todo eso lo saben, porque todo eso forma parte de ustedes mismos. Por esta razón, es fácil comprender que para que Jesús hablara de Dios y todo lo referente a Él, no necesitó estudiar con ningún rabino, maestro o sabio. Los rabinos sí necesitaban estudiar con alguien más porque eran simples humanos, pero Jesús, por ser Dios, por ser el Hijo de Dios, el Verbo que existe desde siempre y en un momento de nuestra historia se hizo hombre, no necesitaba estudiar nada sobre Dios. Precisamente para confirmar que nunca salió de su pequeña población de Nazaret para tener determinados conocimientos, el Evangelio nos muestra la admiración de sus paisanos. Si ellos, los que convivieron con él desde que era niño, hubieran visto que Jesús había salido a tierras lejanas y después de años de estudio hubiera regresado ya con determinados conocimientos, no hubieran expresado lo que nos dice el Evangelio. Hay que situar lo que nos dice el Evangelio. Después de visitar varios poblados en torno al lago de Galilea, de anunciar el Evangelio con signos y prodigios, Jesús regresó a Nazaret, al lugar donde había crecido y donde había pasado casi 30 años. Como aquel día era sábado, Jesús va directo a la sinagoga a encontrarse con sus paisanos y parientes y participar en los oficios religiosos, haciendo uso del derecho que todo israelita adulto tenía. Lee en voz alta la Sagrada Escritura y la comenta. El texto no nos dice en qué consistió la predicación de Jesús, pero sí la reacción de la gente. ¿Qué nos dice el texto? La multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros?
¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Qué interesante que toda la gente dice, este chiquillo que lo vimos de joven y de adulto, ¿cómo es posible que tenga tanta sabiduría? Ese es el desconcierto. Todos lo han visto crecer en torno a sus parientes, que en la Biblia, recuerden, parientes y hermanos se dice igual, por lo que los parientes de Jesucristo, como Judas Tadeo, Simón, las hermanas de Jesucristo, no eran hermanos carnales, eran parientes. Pero este desconcierto precisamente que tienen sus paisanos les viene en parte porque muchas personas piensan que para que Dios nos hable, lo tiene que hacer a través de cosas o eventos extraordinarios, como por ejemplo ver luces o rayos, escuchar una voz potente, percibir aromas de incienso, de rosa, etcétera, o que sea un gran maestro con gran vestuario el que hable, el que diga algún mensaje. Esos paisanos de Jesucristo no se dan cuenta de que Dios puede hablarnos a través de los eventos cotidianos y a través de las personas que podrían parecernos demasiado sencillas o demasiado sencillas o iletradas. El problema no es cómo nos hable Dios, sino más bien si nosotros estamos abiertos y dispuestos a escucharlo. Quien no está abierto no puede escuchar su mensaje ni en la predicación del más grande sabio, el más importante teólogo o el mejor libro. Por el contrario, quien está abierto a la comunicación con Dios puede encontrarlo a Él o su mensaje a través de las actividades cotidianas, las noticias que se leen en los periódicos y hasta en las cosas maravillosas que nos ofrece la naturaleza. Por eso, al escuchar el Evangelio de hoy, deberíamos preguntarnos, ¿no estaremos actuando como los paisanos de Cristo? ¿No estaremos poniendo pretextos para no escuchar la voz de Dios a través de la gente sencilla que está cerca de nosotros, nuestros seres queridos, los padres, la pareja, los hijos, los hermanos, nuestros compañeros de trabajo e incluso a través de quien toca nuestra puerta para pedir ayuda? Nos gusta hacernos sordos ante las distintas voces que nos hablan, como se hicieron sordos los judíos en tiempo del profeta Ezequiel, cuya lectura hemos escuchado hoy. Pero aunque ellos no querían escuchar, Dios no dejó de hablarles a través de diversos profetas. Nosotros nos hacemos sordos ante distintas voces que nos hacen reclamos de que las cosas no están bien. Por ejemplo, en muchas ocasiones nuestro propio cuerpo nos dice que no lo estamos tratando adecuadamente, nos dice que se siente demasiado fatigado, que le estamos dando demasiadas azúcares o grasas, que no lo estamos ejercitando, que las caries van creciendo, que las arterias se están tapando por el colesterol y nosotros ignoramos su voz hasta que el médico, los estudios de laboratorio o un problema grave nos dicen que hagamos caso. Y a veces, cuando sale alto el colesterol, los triglicéridos, ni siquiera queremos escuchar a nuestro cuerpo. En casa también hay voces que nos dicen que no hay diálogo, que la relación se está debilitando, que los pequeños detalles han desaparecido, que se está perdiendo el orden, que hay muchas cosas que se están descuidando, que el alcoholismo se está haciendo presente. Y como también preferimos no escuchar las voces, llegamos a situaciones extremas y dolorosas que a veces ya no tienen solución. En la ciudad o el país, cualquiera que sea, también hay voces que nos indican que las cosas no están bien. Aumento de la pobreza, falta de trabajo, violencia intrafamiliar, feminicidios, discriminación, aumento del narcotráfico y la drogadicción, desaparecidos, corrupción,
engaño de algunos gobernantes, división entre los mexicanos y preferimos fingir que no pasa nada. No nos comprometemos y esperamos que algo mágico o alguien mágico cambie las cosas. Cuando alguien cercano intenta ayudarnos a crear conciencia y responsabilidad diciéndonos, aliméntate sanamente, le decimos, tú no sabes nada, no eres nutriólogo. Cuando intenta decirnos que necesitamos enfrentar los problemas de casa, le decimos que él o ella no es psicólogo o experto. Cuando intenta decirnos que necesitamos poner más atención en nuestros compromisos sociales o ciudadanos, en nuestras elecciones de gobernantes, en exigir que se gobierna para todos sin discriminación y que se cumplan promesas, cerramos nuestros oídos y hacemos lo mismo si alguien que no es experto en ecología nos dice que debemos tener más respeto por la naturaleza y el medio ambiente, reciclar las cosas, separar la basura, etc. Parece que necesitamos que un día se abran las nubes para dar paso a un resplandor de luz y entre sonidos de trompetas y un coro de voces angelicales se escuche una voz ensordecedora que nos invite a la reflexión, al cambio, a la conversión. ¿De verdad necesitamos esto? Yo creo que no. Lamentablemente esto de las luces, de los rayos, etcétera, no va a suceder, porque Dios tiene otros planes. Él seguirá hablándonos a través de la vida ordinaria y las voces ordinarias, a través de los profetas de nuestro tiempo y especialmente a través de una que está más cerca que ninguna y que nos acompaña en todo momento y en todas partes, la voz de nuestra conciencia. Esa voz que, como Pepe Grillo en el cuento de Pinocho, trata de guiarnos hacia el camino del bien e impedir que sigamos el camino del mal. Lamentablemente, también como lo hizo Pinocho, podemos ignorarla y, como él, alejarnos de nuestra parte humana para convertirnos en bestias. Recuerden que en el cuento a Pinocho le salieron orejas y cola de burro cuando se alejó del bien. Pero afortunadamente, también como a Pinocho, cuando sigue la voz de su conciencia y se arrepiente, deja de ser una bestia y una marioneta para convertirse en un humano. Por eso, pidamos a Dios que siempre estemos abiertos a escuchar su voz. Esa voz que nos ayuda a evitar caer en el mal y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que la podemos escuchar entre nuestros paisanos, con la gente que menos imaginamos. Y ahora rápidamente el cuento para los niños que también tienen derecho a una homilía personalizada. Marcos nació y creció en el mismo pueblo. La pobreza de su familia les obligó a trabajar en el campo e impidió que sus padres y hermanos mayores pudieran estudiar la primaria. No obstante, Marcos tenía el firme propósito de prepararse mejor. Logró que sus padres le permitieran estudiar y llegó a obtener las mejores calificaciones. Su gran ilusión era obtener un título profesional. Pensaba, lucharé hasta conseguirlo. Cuando terminó la escuela secundaria, sus padres estaban orgullosos, pero lamentablemente no contaban con los recursos económicos para apoyar su carrera. Le expresaron con impotencia: quisiéramos ayudarte, pero nuestra pobreza nos lo impide. Marcos les dijo: no se preocupen, viajaré a la ciudad, estudiaré por la mañana y trabajaré por la tarde. Y así fue. El joven trabajaba duramente para costear sus estudios. Frecuentemente terminaba tan cansado que solamente deseaba dormir. Sin embargo, luchaba contra el sueño y se desvelaba estudiando sus lecciones. Se animaba pensando: es difícil, pero quiero ser médico y lo voy a lograr. En cierta ocasión se quedó dormido en el salón de clases. Cuando el profesor lo descubrió, le llamó enérgicamente la atención. Marcos
le ofreció disculpas y le informó sobre su horario vespertino. Confesó que trabajaba duramente y por la noche llegaba a casa a estudiar. Después de escuchar la explicación y revisar las excelentes calificaciones del joven, el profesor cambió de actitud. Le dijo: pocos alumnos se sacrifican tanto y hacen un esfuerzo tan grande. Como veo que realmente quieres terminar la carrera, te ayudaré a conseguir una beca. Marcos no podía creer lo que escuchaba. Agradeció el ofrecimiento y prometió: con más recursos podré dedicarme totalmente al estudio. Y así fue. En poco tiempo se convirtió en el mejor alumno de la universidad. El día de la graduación recibió su título de médico mientras el director le decía: reconocemos tu esfuerzo, tu investigación y altas calificaciones. Por lo mismo, tengo el gusto de ofrecerte un alto puesto en el Hospital General. Sin embargo, Marcos tenía otros planes y respondió: agradezco el gran honor que me ofrecen, pero no puedo aceptarlo. El pueblo que me vio crecer tiene muchas necesidades y anhelo regresar para dar lo mejor de mí. De esta manera, el nuevo médico regresó a su pueblo y puso un consultorio, pero quienes lo habían conocido desde niño comenzaron a murmurar: ¿acaso piensa que vamos a poner nuestra salud en sus manos? Todos sabemos que es el hijo de Pancho, el campesino, y que su mamá ni siquiera sabe leer. Marcos trató de hacerles comprender que había nacido en un hogar humilde, pero que ahora tenía los elementos necesarios para atenderlos adecuadamente. Les suplicó: no me señalen por proceder de una familia humilde, pero nadie le hizo caso. El médico, decepcionado, abandonó su pueblo y regresó a la ciudad. Ahí aceptó el puesto que le habían ofrecido y pronto fue reconocido por su labor. Cuando sus investigaciones le ayudaron a descubrir la cura de una enfermedad misteriosa, Marcos pensó: no puedo creer que en mi pueblo natal hayan dudado de mí y en la ciudad sea reconocido como el mejor maestro de medicina y director del Hospital General. Los papás del brillante médico continuaron viviendo en su pueblo, recibían constantemente su ayuda y estaban muy orgullosos de él. En cierta ocasión, mientras la televisión presentaba a su hijo recibiendo el Premio Nacional de Medicina, sucedió algo irónico. Los papás vieron una procesión que se dirigía al cementerio del pueblo. Los dolientes acompañaban a varios difuntos que habían fallecido por la misma enfermedad que Marcos se había especializado en combatir. Entonces los ancianos comentaron: rechazaron a Marcos. Podían haberse salvado, pero cerraron su mente y corazón. Prefirieron obedecer al refrán que dice: nadie es profeta en su tierra. Por esta razón, queridos hermanos, como les dije al principio, Jesús no pudo hacer ningún milagro. Y en cambio, sí puede hacer milagros cuando nosotros reconocemos su voz y su presencia aún en la gente más humilde.